Hola, hola, queridos amigos, queridos televidentes, apreciados hermanos. Qué rico es estar nuevamente con ustedes compartiendo grandes verdades y profundas enseñanzas del libro sagrado, de la Santa Palabra de Dios. Para mí es un motivo de inmensa alegría poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes. Antes de dar inicio al programa de hoy con una calurosa y sincera bienvenida para todos ustedes, quiero responder una pregunta que me realizaron. Gracias a las personas que tienen sus inquietudes, sus preguntas. Eso demuestra que quieren aprender un poco más de la Biblia, del libro sagrado. La pregunta que me realizaron, que me hicieron, acá en las calles del municipio de Santuario, es: ¿cuál es la primera religión que existió? Esa es la pregunta que me realizaron. Quiero agradecerle a Rosalba, a la señora Rosalba Ramírez, a Piedad Cecilia Aristizábal, que son asiduas televidentes de nuestro programa. Bueno, vamos a responder a través de la Biblia esa pregunta. ¿Cuál fue la primera religión que existió? La primera religión que hubo. Primero debemos enfatizar que nuestro Señor Jesucristo fue el único que partió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Recordemos que cuando Cristo Jesús murió, dejó unos apóstoles, unos discípulos, para proclamar el Evangelio, para enseñar. Entonces, estos apóstoles, estos discípulos que se dedicaban a hablar de Jesús, enseñar de Jesús, imitar a Jesús, a Cristo el Señor, los empezaron a denominar cristianos. Pero vamos a ver cómo lo muestra la Biblia. Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Eso fue en una localidad llamada Antioquía. Y mire cómo dice la Biblia. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Dice, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Cabe notar, apreciados televidentes, que ellos hablaban de Cristo, enseñaban de Cristo, predicaban de Cristo, imitaban a Cristo. Por eso los empezaron a llamar cristianos, cristianos. El libro de Hechos fue escrito después de la muerte de Jesús, 50 años después, 50, 60 años. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Entonces, para responder la pregunta, fue en la localidad de Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los creyentes. Esa fue la primera religión que hubo. A través de esa religión cristiana se empezaron a ramificar las religiones. Hoy en día hay más de 1000 religiones: católica, testigo, pentecostal, adventista, llamémosla como la llamemos. Pero la primera religión que hubo fue la religión cristiana, eso dice la Biblia. Cabe notar que estos cristianos eran guardadores de la verdad, observadores de los mandamientos, como Cristo Jesús lo estipuló, que Él no había venido a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Entonces esa es la respuesta a la pregunta: ¿cuál fue la primera religión que hubo? La religión cristiana, fundada por Cristo Jesús y fundamentada por los apóstoles y los profetas. Vamos a ver este video musical y continuamos en este programa Vislumbres de Esperanza, porque aún tenemos esperanza.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muy bien, apreciados televidentes, vamos a desarrollar el tema para hoy. Vamos a hablar acerca de la Trinidad, un tema que se los había anunciado en unos programas anteriores acerca de la Trinidad. La Trinidad tiene avalúo bíblico, tiene fundamento bíblico. La Trinidad, en algunas religiones, algunas creencias, suponen que Dios es el mismo Jesús, que Jesús es el mismo Dios. Pero realmente la Biblia muestra que son diferentes. Ustedes recuerdan, la Trinidad es una palabra muy castiza, una palabra muy de la tierra. La palabra verdadera es triunidad, triunidad, o sea, tres en uno. Pero eso no significa que Jesús es el mismo Dios, aunque Jesús haya dicho, la Biblia lo dice, el que ha visto al Padre me ha visto a mí, o el Padre y yo uno somos. Eso no significa que son el mismo, claro que no. Ustedes recuerdan, yo sé que sí, eso está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o en quien tengo complacencia. Escucharon la voz de Dios y estaba Jesús. Y también apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. Eso es muy importante saberlo, que es que son tres, pero con una misma propósito, con un mismo ideal. Dios Padre, creador de cielo y tierra, nuestro sustentador, nuestra fortaleza. Jesucristo, el Salvador, el mediador, el intercesor. Y el Espíritu Santo, el que nos conmueve, el que nos anima, el que nos da ese deseo de leer la Biblia, de cambiar y de mejorar. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 28. Miren lo que dice, apreciados televidentes. Juan 14, 28. Dice la palabra de Dios.
Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya te he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Versículo 29. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Versículo 30. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes y no mío. ¿Se dan cuenta? Jesús estaba presente, pero estaban escuchando la voz de Dios. Si nosotros nos ubicamos, ¿dónde dice la Biblia estos tres nombres de la Trinidad? ¿Dónde dice la Biblia? Vamos a ubicarnos en el libro 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Miremos que la Biblia habla de los tres en un solo versículo, y son varios versículos. Miren este: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Se están mencionando los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros leemos en el libro Primera de Juan, allá finalizando la Biblia, antes del Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Voy a leer desde el versículo 6 para que haya una mejor comprensión de la idea que estamos tratando hoy. Estamos hablando de la triunidad. Tres personas diferentes con un mismo propósito. Por eso son tres en uno. Dice: y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en el agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Y miren lo que dice el versículo 7. Por lo tanto, son tres los testigos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres están unidos. En otras versiones dice: y los tres están de acuerdo. Tres, pero con un mismo propósito. Dios Padre, creador de cielo y tierra. Dios Hijo, nuestro Salvador, nuestro intercesor, la Biblia lo dice. Y el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algunas cualidades del Espíritu Santo. Vamos a ver este precioso video musical. Titula Sumérgeme, y continuamos con ustedes en Vislumbres de Esperanza. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Muy bien, apreciados televidentes, continuamos con ustedes llevando este programa, Vislumbres de Esperanza. Hoy estamos hablando de un tema muy especial y fundamental en una sana doctrina. La Trinidad del Espíritu Santo, recordemos, ya lo he mencionado, Dios Trino, 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, a partir del versículo 16, habla del Consolador, Jesús dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo. Ahora lo vamos a leer. Vamos a leer en este momento algo donde se mencionan también los tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿por qué no creer en la Trinidad cuando la Biblia lo menciona en diferentes versículos? ¿Cuántos versículos hemos mencionado hoy que habla de los tres? Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Voy a leer desde el versículo 29 para un mejor contexto. Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Eso es una enseñanza para todos nosotros. Obedecer primero a Dios que a los hombres, que a la humanidad. Versículo 30. Ellos siguieron diciendo, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos, después de que ustedes lo mataron colgándolo en la cruz. Versículo 31. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Versículo 32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Realmente para nosotros obedecer, ir a las iglesias, leer la Biblia, orar, debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es esa fuerza, ese poder que nos conmueve, que nos anima, que nos conlleva, que nos motiva a tener una mejor relación, una relación estrecha y personal con Dios. Ese es el espacio para hoy. Hablamos de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas religiones no creen en la Trinidad, aunque es una palabra castiza. Realmente es triunidad, 3 en 1. Pero la Biblia lo muestra, la Biblia lo enseña. Espero hayan aprendido un poco más de la santa palabra de Dios. En este momento es un momento muy especial, el momento del jardín de la oración. Vamos a hablar con Dios. Es a través del Espíritu Santo que eso nos conmueve a hablar con Dios, a ponerle mis luchas, mis cargas. Alguien me decía que yo porque en ocasiones no decía aquí los Padre Nuestros o el Dios te salve o la Biblia enseña que esa repetición de cosas no hace los oídos más asequibles a mi oración. Pero si yo hablo del fondo de mi corazón, le digo a Dios mis necesidades, le agradezco de mi vida, Dios escucha nuestras oraciones. Hagámoslo, oren en sus casas, mañana, tarde y noche, hablemos con Dios. Maravilloso Padre nuestro que estás en lo alto y sublime de los cielos, sentimos tu presencia en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Ese consolador, esa fuerza que nos conmueve, que nos convida, que nos invita a tener una relación estrecha y personal contigo. Quiero suplicarte, bendito Dios, por cada uno de los televidentes. Bendícelo, Señor, en sus luchas, en sus problemas. Permite, Padre Santo, que haya transformaciones en sus vidas, que haya transformaciones en nuestras vidas, que sintamos la necesidad de un Salvador para nuestras almas, de un Consolador para nuestras vidas. Muchas personas no tienen a quién recurrir en momentos de tristeza, en momentos de soledad, en momentos de angustia. Pero nosotros tenemos a un Dios santo, fuerte y poderoso, que nos conmueve, nos perdona, nos anima, nos levanta, Señor. Gracias, Padre bueno. Señor, en tus manos queremos encomendar nuestras vidas y las vidas de los televidentes. Hay personas que agradecen, Señor. También oramos por los que están contentos por un nuevo empleo, porque están contentos por la salud, porque tú, de una u otra forma, les escuchaste, Señor, la plegaria que ellos tenían. Ahora están sanos, están trabajando, tienen una familia unida, ya no hay desunión ni separaciones, oh Dios. Hemos orado, bendito Señor, en los méritos del que murió en la cruz, en los méritos maravillosos de nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito, queridos televidentes, así estamos llegando al final de otro programa, Vislumbres de Esperanza. Esperamos que este hábito que hacemos acá, este momento de oración, sea para ustedes también fundamental, que se llenen con la oración, que se fortalezcan, que se reanimen, que se revitalicen espiritualmente. Recuerden el recomendado, el canal 45 de la antena parabólica América Televisión. Fácil de aprender, 45, un canal 24 horas cristiano, un canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les deseo de todo corazón que el poder maravilloso de Dios, el Padre, esté con cada uno de ustedes. La gloria bendita de Jesucristo, el Hijo, reina en su casa, reina en su hogar, reina en tu vida, querido televidente. Y que la tercera persona, es decir, el Espíritu Santo, los conmueva, los sacuda, los transforme para la gloria de su nombre. Nos vemos en una próxima ocasión, Dios mediante. Hasta pronto.
ti.